Hola, soy Daniel Alvarado Núñez. Les hablaré del tema de las relaciones de México con Alemania y Francia, que son países que están en la Unión Europea. Vamos a empezar primeramente con lo que son las relaciones de México con Alemania. Como sabemos, pues Alemania es una de las economías más dinámicas, no solamente del continente europeo, sino que del mundo. Es uno de los casos más exitosos de desarrollo económico, con una fuerza laboral de 44.3 millones de personas y una tasa de desempleo del 5.3%. Es uno de los países con los más altos índices de complejidad económica, puesto que su economía es muy dinámica, no se centra en un solo servicio o en un solo producto, ¿no? Tratan de mantener bastante producción, ¿no? Dinamizar su economía para no centrarse en un solo producto. Su crecimiento en los últimos 10 años ha sido cercano al 2% anual y el año pasado su presupuesto fue superavitario, o sea su gobierno en lugar de gastar tuvo ganancias, ¿no? O sea, de impuestos, de comercio exterior, ¿no? Esto pues debido a los resultados de políticas públicas eficientes. La, la mayor eficiencia de su participación en el mercado global y europeo, la presión migratoria proveniente de Medio Oriente y África, así como los retos en una también más eficiente de la digitalización económica y los procesos industriales son los desafíos que actualmente mantiene Alemania. Enfrenta pues las bases políticas que tienen al mismo tiempo un crecimiento inclusivo, la cohesión social y el fomento de una alta calidad de vida de sus habitantes. Esto pues debido a que pues Alemania no tiene en sí tantos problemas sociales o internos. Esto debido a la buena calidad de vida que ya tienen sus habitantes. Solamente se dedican a, pues ahora sí que a mejorar las políticas que ya manejan, tanto públicas como en este caso pues externas, ¿no? Con la crisis migratoria que se enfrenta. Sobre todo pues exteriormente no mantiene problemas con otros países o problemas pues ahora sí como de guerra, ¿no? También tenemos la mayor eficiencia de su participación en el mercado global y europeo. En seguridad, las limitaciones de su fuerza militar llevan a Alemania a comprometerse especialmente con el multilateralismo en marco de instituciones y estructuras como la Unión Europea, la OTAN, la Organización de las Naciones Unidas, la Organización para la Seguridad y la Cooperación de Europa, al igual como ya sabemos el G7 y el G20. Alemania se mantiene en los principales foros internacionales con la finalidad de pues tener su presencia a nivel internacional, ¿no? Que se haga saber, puesto que es un país con una economía pues de las primeras 10 y sobre todo porque pues es un país el cual busca ampliar su margen económico y de desarrollo. En el intercambio comercial con México tenemos lo que es en inversión, tanto financiera como de aviación, en civil y en turismo. La relación económica se promueve y se regula de manera comunitaria a partir de la entrada al vigor del el intercambio comercial entre México y Alemania, aumentó en 150%, al pasar de 7.1 mil millones de dólares en 1999, pasó a 17.8 mil millones de dólares en 2016. Alemania fue en este año el quinto socio, en 2016, el quinto socio comercial de México en el mundo y el primero entre los países de la Unión Europea. De hecho, a diferencia de Francia, las relaciones con Alemania han sido muy buenas. Solamente desde la Segunda Guerra Mundial se habían fracturado debido a que México se había alineado a los países aliados, pero posteriormente las relaciones se restablecieron y han sido favorecientes para ambas naciones. Alemania es la cuarta fuente de inversión extranjera directa para México entre los países de la Unión Europea y la sexta a nivel mundial.
De enero de 1999 a septiembre del 2016, la inversión alemana directa acumulada ascendió a 3.5 mil millones de dólares. De acuerdo con la Secretaría de Economía, hay 1.914 empresas con capital alemán en México. Aquí como podemos ver, pues la inversión que tiene Alemania en México es muy alta. Principalmente en los sectores que más le importa a la industria alemana invertir en México es tanto en energía y medio ambiente, que son los sectores pues más atractivos, ¿no? Lo que es en México por las energías renovables, al igual pues mantiene una alianza energética que entre los dos países es el proyecto de cooperación más ambicioso en materia de energía que tiene México con cualquier otro país del mundo debido a las políticas ecológicas que mantiene en Alemania. Las más recientes actualizaciones de las prioridades alemanas en el eje de eh, relación entre México y Alemania se encuentra la cooperación en materia de gobernabilidad, el Estado de Derecho, los derechos humanos, seguridad pública y la inclusión social. Al igual, pues se vienen trabajando estos diversos proyectos para que puedan aplicarse aquí en México y haya una mayor seguridad de la población, instituciones y social. Mm, Ahora pasaremos lo que es el tema con Francia, la relación México-Francia. Las relaciones han sido muy altibajas. No es como en Alemania que después de la guerra fueron ya estables. Aquí con Francia han sido en el momento que ya llegan a estar altas, llega a haber un problema y caen, ¿no? Las relaciones bilaterales entre Francia y México estuvieron marcadas por altibajos. Durante la primera mitad del siglo XX, en buena medida problemas de políticas interior en ambos países. En este caso fue porque en México el PRI, el Partido Nacional Revolucionario, estaba en los regímenes de la política mexicana, a lo cual mantenía una política de la diplomacia mexicana era muy defensiva. Para ello se formuló una doctrina basada en la no intervención y en la búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos internacionales, de tal suerte que la política exterior estuvo y lo siguiente estando marcada por una fuerte tradición juri- juridici- juridis- juridicista, perdón. El apego al cumplimiento del derecho internacional provocó en buena medida que la doctrina de política exterior del país le diera la importancia al multilateralismo. Cuando la relación con Francia en este tiempo no se tuvo ninguna iniciativa, puesto que, bueno, no fue mala porque Francia no se había opuesto a que México fuera miembro fundador de la Organización de Naciones Unidas al término de la guerra, a diferencia de Estados Unidos y de Francia, que ellos no estaban de acuerdo en que México fuera miembro como tal, fundador. Mm, el apego mexicano al cumplimiento del derecho internacional provocó en buena medida que la doctrina política exterior del país le diera la importancia al multilateralismo, como ya lo había mencionado anteriormente. Al igual, el presidente Valéry Giscard d'Estaing fue sucesor del presidente de la República, el cual decidió viajar a la capital del país en 1979 para relanzar la relación bilateral en un nuevo contexto geopolítico ligado al descubrimiento de nuevos yacimientos de petróleo en México. Esto pues con la finalidad de que vinieran más empresas francesas a invertir en México, puesto que México tenía una política de no bipolaridad. O sea, él no estaba ni con Estados Unidos ni con la Unión Soviética. Se mantenía lo que era una, una política más neutral en contexto de la Guerra Fría, lo cual pudo haber aumentado las relaciones con Francia, puesto que le agradaba la idea de que México tuviera una tercera opción, ¿no? En lugar de solamente Estados Unidos de Estados Unidos o la Unión Soviética, como les mencionaba. Mm,
En los años 90 ya fue cuando se firmó el tratado del Telecán de México con Estados Unidos y también con la Unión Europea. Fue cuando empezaron a negociar en este marco la relación con Francia, que es miembro fundador de la Unión Europea y país central de la negociación comunitaria, se vio prioritaria, a lo que se introdujo un aumento al diálogo político de más alto nivel. En ese entonces estaba en la presidencia de México Ernesto Zedillo Ponce de León y el presidente en Francia era Jacques Chirac, a lo cual ambos se juntaron en 1998, pero a pesar de todo esto se le dio la prioridad a España por el contexto cultural que ya había, para que fuera el país el cual fuera más beneficiado por la región entre México y la Unión Europea para las negociaciones de comercio y políticas. Pasaremos a posteriormente de esto, las relaciones con México todavía estaban frías nuevamente y se recrudecieron a un suceso muy sonado que fue el encarcelamiento de una ciudadana francesa aquí en México, llamada Florence Cassés, debido a que había cometido delitos en el Estado mexicano, a lo cual se le detuvo y Francia había mencionado que no se le había detenido con las debidas pruebas, no se había hecho el proceso jurídico que se necesitaba. Este conflicto, en lugar de ser más entablado a un contexto diferente, se llevó a como una política exterior, a un problema binacional. O sea, son una sola persona creó un conflicto tan grande. Y esto pues fue un conflicto en el cual pues se vino para abajo y se recrudecieron malas relaciones entre México y Francia. La CFM fue un grupo especializado encargado de buscar, de crear negocios o abrir el rubro de inversión en México, de empresas francesas en México. Ya para entonces ya se habían mejorado las relaciones entre Francia y México, ya para el año 2014 y al 2015 se celebraron los 50 años de la visita del general de Gaulle a México y a la segunda constituía un hito protocolario por parte de México al tratarse de la primera visita de Estado en el cual se llevó al cargo más de 100 tratados o 100 acuerdos y fueron firmados por los dos gobiernos, tanto en sector como en comercio, inversión recíproca, la cooperación educativa, científica, multilateralismo, intercambios tanto culturales y artísticos. Y por mi parte sería todo. Gracias.